Entonces, la clase anterior habíamos finalizado mencionando bases de datos en donde pudiéramos encontrar qué tipos de proteínas o podíamos ensayar, digámoslo así, estructuras, podíamos encontrar mucha información y ahí les había dejado los enlaces. Bien, entonces vamos a avanzar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a trabajar dos cositas. Primero, ya sabemos entonces cómo se forma una proteína y cuáles son los niveles estructurales de las proteínas. El día de hoy vamos a trabajar dos cosas: clasificación de las proteínas y funciones de las proteínas. Para finalizar entonces este temita y poder avanzar con nucleótidos, lípidos y poder entonces seguir con nuestra temática. Bien. Vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con respecto a la estructura de las proteínas. Primero, ellas se clasifican de muchas maneras, ya que ellas son demasiado variadas y ellas cumplen una gran cantidad de funciones, tienen muchas formas y precisamente por esa cantidad de unidades funcionales que ellas tienen. Si tienen 20 tipos de aminoácidos disponibles, podríamos hacer una infinidad de combinaciones. Bien. Vamos a arrancar entonces mencionando cómo son las clasificación de acuerdo a la estructura y primero vamos a trabajarla de acuerdo a la solubilidad. Podemos clasificar a nuestras proteínas de acuerdo a la solubilidad como solubles o como proteínas de membrana integrales. Vamos a explicar ambos casos en donde tenemos un ejemplo con una proteína que es soluble y vamos a explicar qué pasa en su interior y también vamos a tener proteínas de membrana integrales como un ejemplo que son las acuaporinas. Vamos a ir entonces a la diapositiva. Entonces, mire, en este caso, al lado izquierdo vamos a tener una molécula, perdón, una proteína de albúmina. Ella se encuentra presente en la sangre, en el suero sanguíneo, y su función es transportar moléculas que son no solubles en el agua, es decir, no serían solubles en el suero sanguíneo. Entonces vamos a ir al biomodel y vamos a revisar cuál es su estructura. Ok, entonces en este momento estamos mostrando en el biomodel, vamos a cargar entonces el ejemplo de la albúmina humana, ¿sí? En este caso tenemos que explicar dos cosas. Primero, la albúmina es una proteína que se encuentra en el suero sanguíneo y cuyo exterior contiene aminoácidos o los residuos de aminoácidos que apuntan hacia el exterior de la albúmina son polares. Por lo tanto, estas se puede decir que interactúan con una gran facilidad con el agua y por eso son solubles en el agua. Ahora bien, ella es una proteína que se encarga o tiene como función transportar sustancias poco polares, así como nos la mencionan aquí en el biomodel. Sustancias poco polares como ácidos grasos, miren, ácidos grasos, o sustancias, por ejemplo, como el diclofenaco, que es una sustancia poco polar. Si nosotros venimos aquí y revisamos, podríamos ocultar la proteína y ver cómo en su interior alberga este tipo de moléculas que son poco polares, es decir, en agua serían hidrofóbicas. Entonces estas moléculas, las cuales tienen una característica hidrofóbica con el agua, cumplirán diversas funciones en la sangre, como por ejemplo, ahí como lo menciono en el diclofenaco, o estos ácidos grasos que se van a cumplir funciones metabólicas más adelante. Muy bien, entonces, ojo con esto. ¿Qué característica presenta la albúmina en su exterior? Presenta una gran polaridad, por lo tanto es soluble en agua, que es una sustancia polar, o sea que son interacciones hidrofílicas. En el interior, la proteína es apolar, es decir, los aminoácidos enfocados hacia el interior de la proteína son de carácter no polar, por lo tanto, en el interior de la proteína, estas moléculas de tipo no polar tendrán interacciones de afinidad con el interior de la proteína, que también es no polar. Bien, entonces ya mencionamos que la albúmina es una proteína que cumple funciones de transporte dentro de la torrente sanguínea y transporta este tipo de moléculas que son eh, hidrófobas en agua. Entonces, como ya mencionamos, nuestra albúmina es de tipo soluble, ya que ella cuenta con polaridad en el exterior y tendrá ese tipo de interacción con la molécula de agua o con el suero sanguíneo. Ahora vamos con las otras, que son las proteínas integrales de membrana. Ellas cuentan con unas propiedades muy particulares
y una de sus primeras propiedades es que ellas cuentan con una estructura en forma de hélice. Entonces aquí se encuentran las hélices formadas eh, en este tipo de sentido. ¿Listo? Entonces se encuentran en, en esta forma. Entonces recordemos algo de las hélices. Recuerden que las hélices las hélices alfa presentan sus ramificaciones hacia el exterior de la hélice. O sea que vamos a tener que hay unas ramificaciones, los aminoácidos presentarán unas ramificaciones en esta dirección y en esta dirección. ¿Qué tienen en particular entonces nuestras proteínas de membrana? Miren, en este caso tenemos que el interior de la bicapa lipídica en la membrana celular es hidrófobo. O sea que las ramificaciones que van hacia el interior deben tener el mismo carácter de la membrana, es decir, deben ser hidrófobas también. Entonces, si ustedes miran, estas cadenas deben ser hidrófobas para que la interacción con eh, la sección hidrófoba de la membrana sea la misma. Bien. ¿Qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener que la proteína tiene como función transportar agua y como ya sabemos, el agua es una molécula polar. Por lo tanto, las ramificaciones que se encuentren en dirección hacia el interior de esta proteína deben ser polares de tal forma que el agua tenga una afinidad y pueda pasar fácilmente hacia el interior o el exterior de la célula, ya dependiendo de la función que esté cumpliendo la acuaporina. La acuaporina es una proteína, ahí como mencionan en la imagen, es selectiva de agua, es decir, transporta agua, y ella se encuentra en órganos que necesiten transporte excesivo de agua, como las glándulas sudoríparas, lacrimales, salivares, el riñón, etcétera. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces ya espero que haya quedado comprendido la parte de esta, bueno, de acuerdo a la solubilidad y de acuerdo a las interacciones hidrofílicas o hidrofóbicas en la proteína. Entonces, el segundo tipo de clasificación o la segunda tipo de clasificación de acuerdo a la estructura de las proteínas es de acuerdo a la forma. Vamos a tener dos tipos de forma de proteínas. Vamos a tener las proteínas que son globulares y vamos a tener las proteínas que son fibrosas. Ojo, en este caso vamos a mostrar entonces la diapositiva de ejemplo de las globulares y las fibrosas. Miren, en este caso vamos a tener que señalar la diferencia y yo creo que la diferencia está bastante clara. Tenemos que las proteínas globulares son aquellas que tienen esta forma esférica, ¿sí? Son formas esféricas, contienen hélices, contienen las láminas, pero en general son formas esféricas. Ok, cuando nosotros hablamos de proteínas fibrilares o fibrosas, vamos a estar hablando de solamente hélices y en donde ellas, o hélices en donde abundan dos tipos de aminoácidos, la prolina y la glicina. Son aminoácidos simples en estructura y abundan en este tipo de cadenas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las fibrilares? Ellas forman tejidos, como la queratina o como el colágeno, ellas forman ese tipo de tejidos. Las esféricas o las globulares, perdón, podríamos decir que son casi que el resto. Ellas cumplen funciones enzimáticas, de inmunología, cumplen funciones de transporte, etc. Listo, entonces ahí ya tenemos la diferencia, podemos tener estos dos tipos de proteínas, ya sea fibrosas, solo son compuestas de hélices. Miren, esto es una hélice. Aquí en el otro lado tenemos dos hélices y son dos hélices interactuando entre sí a través de puentes de hidrógeno. Y entonces, si unimos más hélices, vamos formando entonces los tejidos. En el caso de las globulares, ellas no forman tejidos, cumplen funciones completamente diferentes. En un tercer renglón, o bueno, como tercera medida para clasificar la estructura o las proteínas de acuerdo a su estructura, tendríamos lo siguiente. Tendríamos los grupos no proteínicos. Podríamos clasificar las proteínas de acuerdo a si son lipoproteínas, glucoproteínas o metaloproteínas. Vamos a ver entonces los tres y vamos entonces a explicar qué significa cada una de ellas. En esta imagen se encuentran las tres. Vamos a revisarlas. Primero,
Tenemos las lipoproteínas. Y cuando hablamos de lipoproteínas, pilas con esto, apoproteína. Cuando hablamos de lipoproteínas, mencionamos que son las encargadas de transportar lípidos a través del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son sus características? Todo esto es una lipoproteína. Todo es una lipoproteína. ¿Qué pasa? Una lipoproteína es la unión de varias apoproteínas, las cuales le dan estabilidad a la micela. Ustedes ya deben de saber qué es una micela, si no, por favor, pausan el video y van y repasan qué es una micela. Le da estabilidad a la micela con el fin que en el interior las sustancias hidrofóbicas en sangre puedan permanecer y puedan ser transportadas. O sea que aquí en este caso hay interacciones hidrofóbicas con el agua, es decir, de aislamiento, de rechazo, y aquí en el exterior hay interacciones hidrofílicas con el agua, es decir, de afinidad. Y estas apoproteínas cumplen función de estabilizar la micela. Entonces, ¿qué es una lipoproteína? La unión de este tipo de lípidos con sustancias llamadas apoproteínas. Para seguir, vamos a hablar de las glucoproteínas. ¿Qué es una glucoproteína? Una glucoproteína es una proteína de membrana. Miren aquí la bicapa lipídica, ¿cierto? Esto es una membrana celular. Y ella cumple funciones de señalización celular. Estas son hélices, las cuales se encuentran unidas a estas estructuras secundarias llamadas asas. Y estas asas, ya sabemos que son giros, asas o flexiones, son aquellas que no forman estructuras en formas helicoidales o laminares, ¿cierto? Como láminas. Estas asas van unidas a carbohidratos. Esto es un oligopéptido, esto es un oligosacárido, esto es un oligosacárido, por acá hay otro oligosacárido y finalizamos por acá con otro oligosacárido. ¿Cuál es su función? Su función es señalización celular, es decir, enviar señales al interior de la célula para que la célula cumpla una función específica. Finalizamos con las metaloproteínas y las metaloproteínas son aquellas que tienen incorporadas un ion metálico. Iones metálicos como el cobre, el hierro, el zinc, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos se encuentran aquí. Por ejemplo, en este caso hay una proteína, estos son residuos de aminoácidos, miren, estas son cadenas laterales de aminoácidos saliendo de la hélice. Por aquí salía una de una lámina y por aquí salía una de un giro. Y ellas cuatro lo que hacen es interactuar uniendo un átomo de zinc. Este de aquí, verde, es un átomo de zinc. ¿Listo? ZN. Entonces, muchachos, ya acabamos de aprender a clasificar a nuestras proteínas de acuerdo a su tipo de estructura. Vamos a trabajar entonces ahora las funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las proteínas y mencionábamos su diversidad y su eh, versatilidad, entonces estamos hablando de que tenemos moléculas que pueden formar una infinita cantidad de combinaciones, ahí tenemos lo diversas, y cuando nosotros hablamos de versátiles, estamos hablando que ellas cumplen una gran cantidad de funciones. El organismo, muchachos, casi que basa la mayoría de sus procesos en el funcionamiento proteínico. Entonces, las funciones que cumplen las proteínas, podríamos decir que abarcan casi todas las funciones de las biomoléculas en general. Cuando mencionamos una enorme cantidad de funciones, estamos mencionando que cumplen funciones estructurales, la formación de tejido y estabilización del tejido, ojo, como lo mencionamos en física, el colágeno óseo, estabilización. Tenemos también funciones enzimáticas, es decir, son los obreros de la célula. Yo en las enzimas las llamo los obreros de la célula, es decir, ellas son las que transforman sustancias, crean y destruyen con el fin que el cuerpo tenga un buen funcionamiento. Inmunológica, es decir, la defensa, y transporte, es decir, llevar o traer moléculas dentro del cuerpo. Vamos a arrancar entonces con la función estructural. Entonces aquí estamos hablando de dar resistencia, estabilidad, formar tejidos, dar soporte a las estructuras. Las proteínas son demasiado importantes en este sentido, ya que ellas permiten unir otros tejidos u otros materiales, como por ejemplo, en el caso de los huesos, el mineral óseo es unido a través de una molécula que vamos a llamar el colágeno. El colágeno es una proteína fibrilar, ya la mencionaba,
se encuentran todos los animales. Ojo, proteínas fibrilares que hay también. Tenemos eh, la queratina, la elastina y la fibrina. Entonces, bueno, vamos a avanzar aquí. Mencionamos que es el componente más abundante en la piel y los huesos, y ya sabemos entonces qué funciones cumplen, las funciones de dar estabilidad a los tejidos. Vamos a mirar en el biomodel, muchachos, vamos a pasar por aquí, perdón, yo hago aquí un cambio de ventana. Listo, aquí estamos viendo entonces ya nuestro biomodel. Vemos entonces, muchachos, que nuestra estructura del colágeno está compuesta en este caso por tres hélices alfa, la hélice roja, la hélice azul y la hélice verde. Vamos a mostrarla entonces en forma de varillas, es decir, estas son las estructuras de nuestro aminoácido, de nuestra cadena polipeptídica, en este caso de forma fibrosa o fibrilar. Entonces, muchachos, miren que por aquí nos mencionan cómo es el tipo de cadena que hay en el colágeno. Miren, repetición de glicina junto con prolina y o prolina, ¿listo? Entonces, o hidroxiprolina. Entonces ya sería una prolina sustituida con un grupo hidroxilo. Si nosotros aquí entonces tenemos en cuenta la glicina, miren la cantidad, en blanco lo podemos ver, eh, la cantidad de glicinas que tenemos en nuestra, en nuestra cadena de colágeno. Muy bien, vamos a recargar por aquí. Si nosotros vamos a revisar el esqueleto, vamos a encontrar que tenemos tres hélices que se encuentran interactuando a través de puentes de hidrógeno, y entonces al nosotros unir estas tres hélices formamos una fibra. Podemos tomar otras dos fibras, otras tres fibras, ellas interactúan entre sí, y a partir de esto vamos a formar los tejidos. Ok, muy bien. Vamos a revisar aquí nuevamente este ejemplo, muchachos, donde tenemos una sola hélice de colágeno y en donde vamos a resaltar los aminoácidos más comunes, los residuos más comunes, que son glicina, miren los blancos, prolina e hidroxiprolina, por favor. Entonces yo los invito a que buscamos qué diferencia hay entre la prolina y la hidroxiprolina. Entonces miren, ahí aparece que está conformado nuestra hélice solamente por estos tres aminoácidos, que son aminoácidos de los más sencillos de todos. Por aquí entonces podemos ver cómo vamos a ir formando nuestras fibras de colágeno, perdón. ¿Cómo formamos nuestras fibras de colágeno? Miren, aquí tenemos las alfa hélices, las cuales se encuentran interactuando entre sí. Ya sabemos que se encuentran compuestas mayoritariamente por glicina, prolina e hidroxiprolina. Si nosotros unimos esto, vamos a tener una hélice triple, pero entonces nosotros vamos a ir formando fibras a partir de esta misma cadena. Entonces unimos más cadenas y miren lo que vamos a formar. Vamos a formar una especie de microfibrilla. Pero yo esta microfibrilla la uno a otras microfibrillas y al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un tejido como tal. Entonces, muchachos, miren por aquí el tejido histológico, lo podemos comparar. Y esto se encuentra, muchachos, por la unión de miles y miles de cadenas de colágeno. Bien, vamos a avanzar entonces y vamos a ver la función enzimática. Cuando nosotros hablamos de la función enzimática, estamos hablando de la transformación o la conversión de moléculas llamadas sustratos. Cuando ustedes o cuando nosotros mencionábamos las reacciones químicas, espero que recuerden que habían moléculas X que las transformábamos en moléculas Y. Entonces pasábamos, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Vamos a poner un ejemplo por aquí. En una reacción donde la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato, esta reacción es mediada a través de esto es una G, esto es un 6 y esto es una P, glucosa 6-fosfato. Esto es mediado a través de una proteína que activa, cumple una función enzimática. Entonces, muchachos, ¿cuáles son las funciones de las enzimas pues para irlas mencionando de una vez, porque eso es lo que vamos a ver más adelante? Las funciones de las enzimas es realizar una conversión de sustratos y hacer que las reacciones en el cuerpo animal sean mucho más accesibles
que ocurran de una manera mucho más fácil en comparación con si no estuvieran las enzimas. Esto, sus funciones, debido a que ocurren las transformaciones, por qué las enzimas son tan óptimas para el funcionamiento celular y animal, eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Por ahora, las enzimas son las que regulan la mayoría de los procesos que ocurren en las células. Bueno, cuando digo regulan es que regulan, digámoslo así, las reacciones químicas, es decir, procuran que esas reacciones químicas ocurran. Un ejemplo de esto, muchachos, es una enzima que se llama la sacarasa. En esta materia al final vamos a hacer un trabajito muy bacano sobre muchas enzimas y a cada uno le va a tocar investigar sobre una enzima, después les diré qué hay que hacer. Por ahora, una enzima muy especial se llama la sacarasa y es aquella que hidroliza el enlace glucosídico que une la sacarosa. Miren, muchachos, que aquí dice sacarasa y este sustrato se llama sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, ya sabemos que está compuesto por glucosa y fructosa, unido a través de un enlace glucosídico tipo beta 1,2. Entonces, ¿qué característica presenta el enlace? Primero, esto es un azúcar no reductor, ya que tenemos ambos carbonos anoméricos unidos. Y en este caso, la sacarasa presente en la mucosa del intestino delgado cumple función de hidrolizar este enlace. ¿Qué hace la sacarasa? Rompe este enlace y formamos glucosa libre por un lado y fructosa libre por otro lado. Y ese va a ser el producto. Vamos a tener un sustrato sacarosa, un producto glucosa y fructosa libre. Las enzimas pueden tener entonces estructuras simples, pueden ser una, dos unidades, dependiendo pues de qué tipo de reacción estemos hablando, o podemos tener unas mucho más complejas, como por ejemplo aquí tenemos dos casos. Esta enzima se llama NAD deshidrogenasa, la cual se encuentra presente en la membrana plasmática, en las células procariotas, o se encuentra en la mitocondria de las células eucariotas, en la membrana interna. Esta también, esta se llama ATP sintasa, lo mismo, se encuentra en la membrana plasmática de las procariotas o en la matriz, en la membrana interna de las mitocondrias en la célula eucariota. ¿Cuáles son las funciones de ambas? Esto participa en el proceso de generación de ATP y de transporte de electrones en la mitocondria. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con células eucariotas, ¿cierto? Entonces, esto está ubicado en la mitocondria y ellas participan en las reacciones de generación de ATP y de transporte de electrones dentro de la mitocondria. Entonces, ellas lo que hacen es que realizan, por ejemplo, la NAD deshidrogenasa realiza un proceso que se llama oxidorreducción. La ATP sintasa realiza un proceso que se llama fosforilación y también cumplen otras funciones como el bombeo o transporte de electrones a través de las membranas. Eso lo vamos a revisar al final de la temática. También tenemos, muchachos, funciones de las proteínas como la función de transporte. Mucho cuidado. Tenemos transporte a través de la membrana. ¿Cómo así que a través de la membrana? Tenemos que hay una bicapa, la cual es selectiva. Por aquí no puede pasar cualquiera, o sea que no cualquiera puede entrar, no cualquiera puede salir. Y entonces eso lo vamos a realizar a partir de proteínas especializadas llamadas proteínas de transporte o canales de transporte. Hay muchos tipos de canales de transporte, como el transporte pasivo y el transporte activo. Bien, ellas entonces cumplen funciones de transporte a través de la membrana. Otro tipo de transporte que nosotros vamos a tener es el transporte de sustancias a través del transporte de sustancias para llevarlas de un lugar a otro, como lo que ocurre en la sangre. Ojo, en este caso hablamos de sustancias a través de un organismo, en este caso pues la célula del medio exterior al medio interior, viceversa. O cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del transporte de sustancias a través de la sangre, llevar una sustancia de un tejido a otro. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, cuando hablamos de hemo ya vamos a mirar qué significa, que transporta oxígeno. Ella transporta oxígeno desde los tejidos respiratorios, como lo es el alveolo, desde los capilares en el alveolo, lo transporta hasta los tejidos.
ella está conformada por 4 subunidades. Si vamos a revisar el biomodel por aquí, ya cargó. Vamos a compartir pantalla. Entonces, si nosotros cargamos el modelo, vamos a encontrar que se encuentra compuesta por 4 subunidades, en azul oscuro alfa 1, en azul claro alfa 2, en este amarillo oscuro beta 1 y en el amarillo claro beta 2. Vamos a poner por aquí entonces, muchachos, regálenme un segundo. Juguemos entonces aquí con el biomodel, muchachos. Tenemos entonces que cada una de las subunidades se encuentra compuesta únicamente por hélices, no vamos a tener láminas. Y lo que mencionábamos antes, que para unir las hélices vamos a trabajar los giros, asas o flexión. Miren, por aquí tenemos esta asa, por acá tenemos este giro, por acá tenemos este giro, ¿sí? En donde la cadena va cambiando de dirección y así sucesivamente. Las 4 subunidades ahí están totalmente marcadas y resulta que cada una de las subunidades, muchachos, cuenta con un grupo especial, una molécula inorgánica llamada grupo hemo. Si nosotros vemos por aquí, muchachos, estructuras secundarias, puras hélices, ya estructura terciaria, toda la unión de esas hélices con las asas y los giros, y al final vamos a tener que el grupo hemo se encuentra unido a cada una de las subunidades, es decir, por cada hemoglobina vamos a tener cuatro grupos hemo. Los grupos hemo, entonces, se encuentran aquí señalados. Miren los 4 grupos hemo diferentes, ¿sí? Uno por cada subunidad. Y entonces vamos a revisar el grupo hemo. El grupo hemo es bastante especial. Regálenme un segundo, yo reviso el modelo para que lo veamos mucho más claramente. Por acá tenemos el grupo hemo mucho mejor explicado. Entonces, miren. Primero, muchachos, el grupo hemo, aquí podemos ver su estructura molecular, su estructura semidesarrollada y condensada. Por aquí vemos su estructura tridimensional. En azul se encuentran los nitrógenos y en naranja se encuentra el átomo de hierro. Este es el átomo de hierro. Resulta, muchachos, que que el hierro se une a las 2 átomos de oxígeno. Recuerden que el oxígeno en el aire viene biatómico, es decir, O2. Miren, aquí están los 2 átomos de oxígeno que se unen al átomo de hierro. Un sexto enlace, porque si nosotros revisamos, el hierro viene ya con 4 enlaces con los nitrógenos, el quinto enlace sería con los oxígenos y el sexto enlace con el aminoácido al cual se une nuestro átomo de hierro, que es un aminoácido llamado histidina. Si quieren, vayan y revisen por favor a la tabla cómo es la estructura de la histidina. Entonces, nuestro átomo de hierro va a formar en este caso 6 enlaces y ya estamos entonces terminando de mencionar cómo los realiza. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con respecto a la clase de hoy. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer para la próxima clase, para la próxima semana. Bien, entonces para finalizar la clase, muchachos, ¿qué es lo que vamos a leer para la próxima? Vamos a leer, por favor, entonces, de la página 93 a la 97, lo que tiene que ver con el inicio y la introducción y la explicación sobre los nucleótidos, qué son, cómo es su estructura. Vamos a leer, por favor, si son tan amables, qué diferencia entre un nucleótido y un nucleósido, todo esto. Sí, vamos a revisar qué es una base nitrogenada, vamos a revisar qué son los grupos fosfato, vamos a ver qué pentosa estamos hablando y esto. ¿Sí? Mucho cuidado, pues, en la página 104 a la 108 vamos a encontrar nucleótidos con otras funciones. ¿Por qué? Porque los nucleótidos son los precursores de los ácidos nucleicos, entonces del ADN y del ARN, pero nosotros no lo vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar aquí en este caso son las funciones metabólicas de los nucleótidos. Entonces vamos a leer sobre el ATP, vamos a leer sobre el NAD, el FAD, vamos a leer sobre la coenzima A, listo, que son nucleótidos especiales que participan en el metabolismo. Entonces, por favor, vamos a leer de la 104 a la 108. ¿Listo, chicos? Si utilizan, ojo, si utilizan otra edición del Feducci, les pido entonces que busquen las páginas correctas porque cambia la numeración. Y entonces, nada, feliz día. Gracias.